¿Alguna vez has sentido que la historia que nos enseñan es solo la superficie de una verdad mucho más profunda? Como si detrás de los grandes eventos, los monumentos imponentes y las decisiones que moldean el mundo hubiera una realidad oculta, guardada por unos pocos iniciados. Bienvenidos a la realidad oculta, el lugar donde desenterramos los secretos que el mundo no quiere que descubras. Hoy nos sumergimos en el corazón de uno de los misterios más antiguos y fascinantes de la humanidad, la masonería. Sus símbolos están en todas partes, en billetes, en edificios históricos, en el diseño mismo de las ciudades más poderosas. Pero, ¿quiénes son los masones? ¿Qué secretos esconden tras sus puertas cerradas? ¿Y hasta dónde llega su influencia en el mundo actual? Prepárate para un viaje a través de los siglos, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves la realidad. Quédate hasta el final, porque los secretos más inquietantes están por revelarse. La masonería moderna tiene sus raíces en la Europa medieval, en las guildas de constructores que levantaron las catedrales góticas que aún hoy nos dejan sin aliento, Notre Dame en París, la Catedral de Chartres, la Abadía de Westminster. Estos masones no eran simples albañiles, eran maestros de la geometría, la astronomía y la arquitectura, con conocimientos que parecían casi sobrenaturales para su época. Las catedrales que construyeron no eran solo iglesias, eran mensajes codificados en piedra, llenos de simbolismo esotérico. Los vitrales narraban historias bíblicas, pero también ocultaban referencias a la alquimia y la astronomía. Las gárgolas, los arcos, las proporciones perfectas, todo parecía diseñado con un propósito más allá de lo religioso. Pero, ¿qué sabían realmente estos constructores? Los registros históricos sugieren que las guildas guardaban secretos transmitidos de maestro a aprendiz, protegidos por juramentos que nadie se atrevía a romper. Algunos historiadores creen que estos conocimientos podrían remontarse a civilizaciones aún más antiguas, como los constructores de las pirámides de Egipto, los megalitos de Stonehenge o incluso el legendario Templo de Salomón, un lugar que, según la tradición, albergaba el Arca de la Alianza y secretos divinos. La idea de que los masones medievales heredaron un saber perdido no es solo una teoría. Hay pistas en los textos antiguos, como los manuscritos de Regius, que datan del siglo XIV y describen reglas y rituales que van más allá de la simple construcción. En el siglo XVII, la masonería dio un giro que cambiaría la historia. Las guildas comenzaron a aceptar miembros que no eran constructores, filósofos, científicos, nobles y políticos, conocidos como masones especulativos. Este cambio marcó el nacimiento de la masonería moderna. Las logias se transformaron en refugios para ideas revolucionarias, donde hombres como Isaac Newton, John Locke o incluso miembros de la realeza discutían ciencia, filosofía y política lejos de los ojos vigilantes de la Iglesia y las monarquías. Pero, ¿por qué tanto secretismo? Algunos creen que los masones heredaron conocimientos de órdenes disueltas, como los caballeros templarios, quienes, tras las cruzadas, habrían descubierto reliquias místicas en Jerusalén, quizás el Santo Grial o textos prohibidos. Otros sugieren conexiones con los esenios, una secta judía que guardaba textos como los rollos del Mar Muerto, o con los pitagóricos, cuya obsesión por los números y la geometría resuena en los símbolos masónicos. Hay quienes van más lejos y especulan que los masones podrían estar vinculados a cultos mistéricos de la antigüedad, como los de Eleusis o los devotos de Mitra. ¿Podrían ser los masones los guardianes de un conocimiento que la humanidad ha olvidado, un saber que explica los misterios del universo? Los símbolos son el lenguaje secreto de la masonería. El compás y la escuadra, el ojo que todo lo ve, la letra G, el pilar roto, el sol y la luna, el obelisco. Cada uno es una puerta hacia un significado oculto. El compás y la escuadra, por ejemplo, representan el equilibrio entre lo material y lo espiritual, pero también aluden a la geometría sagrada, un principio que los masones consideran la clave para entender el orden cósmico. La letra G puede significar geometría o gran arquitecto del universo, un concepto que algunos ven como una deidad universal y otros como una metáfora filosófica. El ojo que todo lo ve, asociado con la providencia divina, aparece en el billete de $1, en iglesias medievales y en logias masónicas. Pero lo que realmente intriga es su presencia en lugares de poder.
El obelisco, un símbolo ligado al dios egipcio Osiris y a la idea de la resurrección, está en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en el Monumento a Washington, en la Plaza de la Concordia en París, y en ciudades como Londres, Nueva York y Buenos Aires. ¿Por qué esta obsesión con los obeliscos? Algunos dicen que son marcadores de poder, señales de que los masones han estado aquí, moldeando el mundo. Y luego están las ciudades. El diseño de Washington D.C., trazado por el masón Pierre Charles L'Enfant, está lleno de patrones geométricos, pentagramas, líneas rectas, círculos que parecen alinearse con constelaciones como Sirio. Lo mismo ocurre en Lisboa, Canberra, Brasilia y ciertas áreas de Londres. En Brasilia, la Plaza de los Tres Poderes tiene una disposición que evoca el compás y la escuadra. ¿Es una coincidencia, o hay un mensaje codificado en estas ciudades? Los rituales masónicos son aún más enigmáticos. Los iniciados pasan por ceremonias cargadas de simbolismo, juramentos pronunciados en penumbra, pruebas que evocan la muerte y el renacimiento, y objetos como el mandil, que representa la pureza, o la espada, que simboliza la verdad. En los grados superiores, como el grado 33 del rito escocés, se dice que los masones acceden a conocimientos profundos sobre la naturaleza del alma, el destino de la humanidad y el cosmos. Algunos teóricos creen que estos rituales son una forma de alquimia espiritual, un camino hacia la iluminación que transforma al iniciado. Otros sugieren que los rituales tienen raíces ocultistas, quizás conectados con invocaciones de energías cósmicas o entidades espirituales. Por ejemplo, el uso de velas, altares y disposiciones geométricas en las logias recuerda a prácticas místicas de la antigüedad. En el siglo XIX, la masonería se cruzó con el ocultismo moderno. Figuras como Elena Blavatsky, fundadora de la Teosofía, y Eliphas Levi, un influyente ocultista, estudiaron símbolos masónicos en busca de verdades esotéricas. Incluso Aleister Crowley, el controvertido mago del siglo XX, tuvo conexiones indirectas con la masonería a través de órdenes como la Ordo Templi Orientis. ¿Qué buscan los masones en estas ceremonias? ¿Es solo tradición, o hay un poder oculto que solo los iniciados conocen? La influencia de los masones en la historia es imposible de ignorar. En el siglo XVIII, las logias masónicas eran centros de pensamiento revolucionario. Durante la Ilustración, pensadores como Voltaire, Diderot y Montesquieu frecuentaban logias donde se forjaban ideas que cambiarían el mundo. Los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, tienen ecos en los principios masónicos de tolerancia y hermandad. Pero la conexión va más allá. En América, la masonería jugó un papel clave en la independencia. George Washington, Benjamin Franklin, John Hancock y al menos 9 firmantes de la Declaración de Independencia eran masones. Washington colocó la primera piedra del Capitolio en 1793 en una ceremonia masónica, vestido con su mandil de iniciado. Paul Revere, el héroe de la Revolución Americana, también era masón. En América Latina, la masonería inspiró movimientos de independencia. Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins y Andrés Bello, todos masones, lideraron la lucha contra el colonialismo europeo. En México, Benito Juárez, un masón del grado 33, fue clave en la modernización del país. En el siglo XIX, las logias masónicas se convirtieron en refugios para conspiradores que soñaban con un nuevo orden en el continente. Pero esta influencia plantea una pregunta inquietante. ¿Estaban los masones simplemente difundiendo ideas de progreso, o tenían un plan mayor? Algunos teorizan que orquestaron estas revoluciones para crear un sistema global basado en sus principios de racionalidad y hermandad. Y luego están las ciudades. Además de Washington D.C. y Brasilia, otras capitales como Buenos Aires y Ciudad de México muestran diseños urbanos con patrones geométricos que recuerdan a los símbolos masónicos. En Buenos Aires, la Plaza de Mayo está rodeada de edificios con símbolos que algunos asocian con la masonería. ¿Estaban los masones enviando un mensaje codificado, o es solo una obsesión humana por encontrar patrones? En el siglo XX, la masonería se convirtió en el centro de teorías conspirativas que aún resuenan en la realidad oculta. Algunos afirman que los masones controlan los bancos, los gobiernos y las corporaciones más poderosas del mundo.
Otros los vinculan a los Illuminati, una sociedad secreta fundada en 1776 por Adam Weishaupt en Baviera, que buscaba un gobierno mundial basado en la razón. Aunque los Illuminati históricos desaparecieron rápidamente, su leyenda persiste, alimentada por la presencia de símbolos masónicos en lugares de poder. El ojo que todo lo ve aparece en logos de empresas, organizaciones internacionales y hasta en la cultura pop. Películas como El Código Da Vinci, National Treasure o Ice White Shut han popularizado la idea de que los masones esconden secretos antiguos, desde el Santo Grial hasta conocimientos extraterrestres. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Una de las teorías más inquietantes es la del nuevo orden mundial, un supuesto plan para establecer un gobierno global bajo el control de una élite secreta. Esta idea se popularizó en el siglo XX con textos como los Protocolos de los Sabios de Sion, un documento que muchos consideran un fraude antisemita, pero que aún circula en círculos conspirativos. Sin embargo, hay hechos innegables: los masones han ocupado posiciones de poder durante siglos. Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman y J. Edgar Hoover, el director del FBI, eran masones. En el siglo XIX, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart, también masón, incluyó simbolismo masónico en su ópera La flauta mágica. Incluso hoy, las logias masónicas existen en todo el mundo, desde pequeñas ciudades hasta capitales globales. Pero, ¿qué hacen realmente? Algunas logias modernas insisten en que son solo clubes sociales, dedicados a la caridad y la fraternidad. Sin embargo, su secretismo sigue alimentando sospechas. ¿Por qué una organización benévola necesita rituales tan elaborados y juramentos de silencio? Hay teorías que van más allá del poder político o económico y se adentran en lo esotérico, justo lo que buscamos en la realidad oculta. Algunos creen que los masones guardan secretos sobre la verdadera historia de la humanidad. Por ejemplo, hay quienes sugieren que poseen conocimientos sobre civilizaciones perdidas, como Atlántida, Lemuria o incluso una raza antediluviana que dominaba tecnologías avanzadas. Otros especulan que sus rituales están conectados con prácticas ocultistas, como la invocación de entidades espirituales o la búsqueda de la inmortalidad a través de la alquimia. Estas ideas, aunque fascinantes, carecen de pruebas sólidas, pero el misterio persiste porque los masones rara vez desmienten estas acusaciones. En cambio, sus símbolos hablan por ellos. El número 33, sagrado en la masonería, aparece en lugares inesperados: el grado 33 del rito escocés, la latitud 33 en la que se encuentran ciudades como Bagdad, Phoenix o incluso Roswell, el lugar famoso por su incidente OVNI. En la cultura pop, el número 33 aparece en películas, series y hasta en eventos deportivos. ¿Casualidad o diseño? Otro símbolo recurrente es el tablero de ajedrez, con sus cuadros blancos y negros, que representa la dualidad del mundo. Este símbolo aparece en logias masónicas, pero también en videos musicales modernos y en eventos globales, alimentando teorías sobre un mensaje oculto. La masonería también tiene conexiones con otras tradiciones esotéricas que fascinan a los seguidores de la realidad oculta. Algunos creen que los masones están vinculados a la cábala judía, el hermetismo o el gnosticismo. Por ejemplo, los rituales masónicos incluyen referencias al Templo de Salomón, un tema central en la cábala, que busca descifrar los misterios del universo a través de los números y las letras. Otros señalan similitudes entre los símbolos masónicos y los usados en la alquimia medieval, como el sol y la luna, que representan la dualidad y la transformación. Hay quienes sugieren que los masones podrían estar conectados con los Rosacruces, una orden mística del siglo XVII que prometía el conocimiento universal. En el siglo XIX, la masonería se cruzó con el espiritismo y el ocultismo moderno. Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía, estudió símbolos masónicos en su búsqueda de la verdad espiritual. Eliphas Levi, un influyente ocultista, escribió sobre la conexión entre la masonería y la magia. Incluso Aleister Crowley, el controvertido mago del siglo XX, tuvo vínculos indirectos con la masonería a través de órdenes como la Ordo Templi Orientis. Estas conexiones sugieren que la masonería podría ser parte de una red más amplia de buscadores de la verdad oculta, una red que trasciende el tiempo y las culturas. En el mundo moderno, la masonería sigue siendo un enigma.
Aunque las logias actuales insisten en su carácter benévolo, su influencia parece persistir. En 2018, un escándalo en el Reino Unido reveló que algunos oficiales de policía y funcionarios públicos eran masones, lo que levantó sospechas sobre conflictos de interés. En 2021, un informe en Italia sugirió que ciertas logias masónicas tenían vínculos con la mafia, aunque estas acusaciones no fueron plenamente probadas. En América Latina, las logias han sido vinculadas a élites políticas y económicas, desde México hasta Argentina. En Chile, por ejemplo, la Gran Logia de Chile ha incluido a presidentes y empresarios prominentes. Y luego están los símbolos, que siguen apareciendo en lugares inesperados, en logotipos de corporaciones, en el diseño de edificios modernos, incluso en eventos globales como los Juegos Olímpicos o ceremonias de premios. En 2012, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres incluyó imágenes que algunos interpretaron como símbolos masónicos, como el ojo que todo lo ve y el tablero de ajedrez. Pero el mayor misterio es lo que sucede dentro de las logias. Los masones juran no revelar los secretos de sus rituales, y aunque algunos exmiembros han publicado libros, muchos de esos textos son contradictorios o incompletos. Por ejemplo, el libro Morals and Dogma de Albert Pike, un masón del siglo XIX, es considerado una Biblia de la masonería, pero Pike mismo dijo que solo los iniciados podían entender su verdadero significado. ¿Qué ocultan realmente? Algunos dicen que los verdaderos secretos no están en los rituales, sino en las conexiones que las logias facilitan, redes de poder que trascienden frontera, generaciones y sistemas políticos. A medida que profundizamos en la realidad oculta, el enigma de la masonería se hace más grande. Han dejado una huella imborrable en la historia, desde las revoluciones que derrocaron imperios hasta los monumentos que dominan nuestras ciudades. Pero su verdadero poder, si es que existe, sigue escondido en las sombras. ¿Son una fraternidad de pensadores dedicados al progreso? ¿Una élite secreta que manipula el destino del mundo? ¿O los guardianes de un saber antiguo que la humanidad aún no está preparada para entender? En la realidad oculta, creemos que la verdad está en las preguntas, en no aceptar las respuestas fáciles que nos dan. Los masones nos han enseñado que el mundo está lleno de secretos, y que la clave para descifrarlos es mantener los ojos abiertos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que los masones son solo una reliquia del pasado, o aún tienen un poder oculto que no vemos? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este vídeo si te ha hecho dudar de la historia oficial, y suscríbete.